distintas proteínas a las cuales se van a unir. El manitol, por ejemplo, que bueno, es un diurético osmótico, que no lo vamos a hablar, en realidad ejerce toda su acción a lo largo del túbulo contorneado proximal dentro de la luz por el rastro osmótico de agua que impide la reabsorción. Los diuréticos de asa van a actuar a nivel del asa del segmento ascendente grueso del asa de Henle, las tiazidas a nivel del túbulo contorneado distal y los diuréticos, ya que están marcados como agarradores de potasio, pero bueno, los antagonistas del receptor de la aldosterona, también a nivel de la nefrona distal, donde ejerce su acción la aldosterona. Los diuréticos de asa, recordemos que había un transportador muy importante, que era el transportador sodio-potasio 2-cloro, que, esta es una ruta re difícil, pero ¿se acuerdan qué transportador era? ¿Qué tipo de transportador? Transporta a través de la membrana. Activo, pasivo. Secundario. Activo secundario. Porque va a depender de la fuerza electrogénica que le da la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a estar en la parte vasolateral. Estos sintéticos se llaman de límite alto porque el segmento ascendente grueso es el lugar donde más sodio se reabsorbe. El 25%, sin contar, perdón, el túbulo contorneado proximal. Es el 25% del sodio filtrado se va a reabsorber a esta porción. Entonces se llaman de límite alto porque se dice que prácticamente no tiene techo y mientras más carga filtrada yo le dé al túbulo contorneado distal, al segmento ascendente grueso, más absorción va a hacer. Excreción va a hacer. Yo aumento mucho la excreción de sodio, y los segmentos posteriores, como la nefrona distal, no tienen la capacidad de absorber todo ese sodio excretado. Por eso son muy útiles, pero son en ciertas situaciones, y de hecho no se usan tanto en forma crónica en hipertensión arterial. Lo doy acá porque se usa mucho en urgencia, pero no se usa mucho en la forma crónica. Y acá tenemos el ejemplo más típico, es la furosemida, y otro que tiene algunas diferencias farmacológicas es la bumetanida, que no se usa mucho en el medio público, no se usa en el medio público, que tiene una molécula de sulfamida, entonces el paciente alérgico a la sulfa, que es muy común, no pueden tomar este fármaco. Bien, entonces, ¿cómo funcionaba el segmento ascendente grueso? Tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa, que era un transporte activo. Esta. Primario. La bomba sodio-potasio ATPasa es primario. ¿Por qué? Porque necesita gastar energía para ir en contra de un gradiente de concentración. Sacaba 3 de sodio y metía 2 de potasio. Y por eso es una bomba electrogénica. Porque también creaba una diferencia de potencial a través de la membrana. ¿Qué pasa acá? Este transportador, en situaciones normales, cuando yo no lo quiero bloquear, usa esta fuerza, este potencial electrogénico, para meter sodio, potasio y 2-cloro. No es electrogénico porque estoy metiendo 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Hasta ahí estamos. El sodio después pasa para acá por la bomba esta y el cloro difunde por canales de cloro que siempre están abiertos. El potasio, acá tiene unos canales de fuga de potasio que lo que va a hacer es salir al mismo tiempo. O sea que la membrana luminal es permeable al potasio porque el potasio puede salir. ¿Sí? Y de este lado no. Eso hace que de este lado, o sea, de la luz del túbulo, haya 10 milivolts más que del otro lado. Porque acá el potasio no puede salir. ¿Entiendes? Eso va a estimular a que el calcio y el magnesio, principalmente, que se absorben de vía paracelular, puedan ir por vía electrogénica. Si yo no tengo esta diferencia potencial, eso no se absorbe. Y eso es lo que pasa cuando yo doy furosemida a un paciente. Cuando yo le doy furosemida a un paciente, yo inhibo este transportador, entonces no absorbo sodio, el sodio no va a pasar para acá, voy a limitar la creación de este potencial, el sodio se va a ir acompañado del cloro por la luz, y el calcio y el magnesio también se van a ir acompañados con estos iones, porque no se crea esta diferencia potencial, no se van a absorber. Es diferente a lo que pasa con los diuréticos que vamos a ver después. ¿Qué pasa? También cuando yo aumento la carga de sodio a nivel de la nefrona distal y aumento la cantidad de cargas positivas, no puede producirse a nivel distal lo que es la absorción de potasio y de protones, por lo que también van a ser excretados.
que por eso estos fármacos, a su vez, los otros diuréticos también van a producir una alcalosis por eliminación de protones y van a producir hipopotasemia, ¿sí? Porque no se pueden absorber. Efectos adversos que tenemos de estos fármacos. Bueno, estos fármacos, obviamente la furosemida lo que tiene que hacer es entrar en la luz del túbulo. Que la furosemida es muy útil en los pacientes que tienen un clínico de creatinina menor a 30, o sea, una enfermedad renal grado 3 o más, ¿sí? Porque a pesar de que va a disminuir la velocidad de filtrado glomerular, la furosemida sí va a acceder al túbulo y va a poder funcionar. Efectos adversos tenemos asociados a su efecto diurético, es decir, cuando pasamos de rosca básicamente de furosemida, que la hipotensión por hipovolemia, la hiponatremia por excreción de sodio, falla renal por deshidratación, que esto es muy importante, hay veces que en la guardia se pone furosemida en internación, y el paciente no está hidratado lo suficiente y empieza a tener una falla renal por esto, no es nefrotóxica, pero por deshidratación puede llevar a esto. Y también puede pasar a los pacientes que lo usan de manera crónica en su casa. La alcalosis hipoclorémica, que mencioné antes, hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia, por lo que mencionamos antes. Y no asociado a efecto diurético, tenemos reacciones de hipersensibilidad, como exantemas cutáneos y fotosensibilidad, o ototoxicidad, que puede pasar más que nada en pediátricos o en ancianos. Los diuréticos tiacídicos actúan a nivel de la nefrona distal, son inhibidores del... Ustedes cualquier cosa me frenan. Son inhibidores del transportador sodio-cloro, que era otro transporte activo secundario. Muy bien. Que hacía lo mismo. Cuando sale el sodio, esto ayuda a que el sodio con el cloro entre para acá y el cloro vaya. Yo al inhibir esto, también estimulo la secreción de sodio y cloro, y a nivel de la nefrona distal, con el potasio y los protones va a pasar lo mismo. Al no producirse el potencial electrogénico, no se pueden absorber. El más común es la hidroclorotiazida, y después están otro grupo de fármacos que son iguales, que se llaman similares a tiazidas, porque si bien son distintos químicamente, su función es la misma, como el más común es la clortalidona, que si ya tuvieron clase con Greca de esto, y seguramente se lo nombró el piglotón o algo así. ¿Qué le hacían entonces? Ah, no, entonces no. Estoy viejo. Bueno, ¿qué pasa? Estos diuréticos no pueden acceder cuando el clearance es menor a 30 a la luz tubular, y son poco efectivos cuando el clearance es menor, ¿sí? No pueden acceder, no van a ejercer su función, entonces en pacientes que tienen este antecedente no son útiles. Se prefiere dar furosemidas, se le va a dar un diurético. Efectos adversos, básicamente los mismos, a diferencia de la hipercalcemia, que no se sabe bien por qué este fármaco no produce la hipercalcemia. De todas maneras, en realidad acá no se disminuye tanto el potencial electrogénico, porque el potencial electrogénico se genera en las ascendentes gruesas, o sea que ya se había generado. Pero pacientes, por ejemplo, con osteoporosis, si vos le vas a un diurético, te aconsejan mucho darle tiazidas, porque va a tener este efecto, va a ayudar a la absorción de calcio. Y la hiponatremia, las tiazidas son el grupo de fármacos que más hiponatremia da. Hiponatremia que puede ser letal. Hiponatremia de 115, 110 agudas. Entonces, es muy importante en pacientes que le va a dar tiazidas descartar otras causas que pueden ayudar a hiponatremia, que no tenga otros fármacos que lo pueden dar, y que tenga valores normales de sodio al momento de la instauración. Y no asociado a su efecto diurético, provocan intolerancia a la glucosa en pacientes de población general, pero sobre todo en pacientes diabéticos. Esto va a ayudar a un perfil más metabólicamente más perjudicial, incrementando también LDL y triglicéridos, entonces también hay que tenerlo en cuenta a la hora de indicarlo. Y dentro de los antihipertensivos es uno de los que más se manifiesta con disfunción eréctil. Y por otro lado, el último grupo de diuréticos que vamos a hablar, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, por ahí podría haber hecho al revés y dar sistema renina-angiotensina antes, pero bueno. La aldosterona, ¿cuál era la función que tenía? Sí, repito. Absorberse. Y eliminación de potasio, ¿y qué más? Hidrogéneo. Perfecto. Bien.
Los antagonistas receptores de aldosterona son los únicos diuréticos que no tienen que entrar a la luz, porque ¿dónde está el receptor de aldosterona? ¿Eh? No te escucho, perdón. Sí, sí, pero ¿en qué parte? ¿En la membrana, adentro de la célula? ¿Dónde está? Citoplasmático. Intracelular. Intracelular, recuerden que todas las hormonas que son lipídicas, sus receptores están dentro de la célula porque pueden difundir hacia adentro libremente, a diferencia de las hormonas peptídicas que los receptores están en la membrana. La aldosterona, el receptor está dentro de la célula y cuando se une va a estimular la producción de muchas proteínas. La principal son los canales epiteliales de sodio, producidos por aldosterona, para que se produzca una absorción de sodio a través de esta proteína, que en este caso va a ser una difusión facilitada. Que ya está creada esa diferencia de potencia por la sodio potasio TPasa, pero gracias a este canal se puede producir. ¿Sí? Por eso son los únicos diuréticos que no tienen que acceder a la luz tubular. En situaciones de hiperaldosteronismo, como el hiperaldosteronismo primario o secundario, pueden pasar que sean mucho más efectivos, porque es justamente lo que está condicionando la hipertensión. Y los protagonistas acá son la espironolactona y la esplendidolona. ¿Está escuchando bien, no? Por los televidentes. La espironolactona también tiene cierta afinidad por receptores de andrógenos y de progesterona, que también son intercelulares porque los andrógenos y progesterona son hormonas lipídicas, y por eso es que producen ginecomastia, impotencia o irregularidades menstruales en mujeres. La hiperpotasemia en realidad no es tan importante, pero obviamente como la aldosterona lo que hace es secretar potasio, y yo acá la estoy inhibiendo, puede pasar, pero generalmente se da cuando yo lo asocio a otros fármacos que producen hiperpotasemia o en pacientes que tienen otras patologías que se asocian a esta, como una cirrosis tubular renal tipo 4, que son más raros que el perro verde, pero bueno, tenemos la suerte de tener. La acidosis metabólica que producen porque impide la secreción de los protones. Están contraindicados en caso de úlcera péptica porque se han asociado por, no sé, con hemorragias digestivas y exantema cutáneo en caso de hipersensibilidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Inhiben el receptor, no la síntesis. La aldosterona, ¿dónde se producía? ¿Se acuerdan? ¿En qué capa? Bueno. ¿Eh? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, loca. Bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que debería haber dado antes, bueno, digamos que va a funcionar como un sistema de retroalimentación negativo para la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, se estimula en la zona yuxtaglomerular del riñón la producción de renina, que va a transformar la angiotensinógena en angiotensina 1. Y la enzima convertidora de angiotensina, que está básicamente más que nada en el pulmón, pero también está en otros lugares, va a producir la angiotensina 2, que va a estimular la retención renal de sal y agua, vasoconstricción, así aumentando la presión arterial. Y también va a estimular, va a ser uno de los estímulos, la secreción de aldosterona, que va a pasar lo que ya vimos. Y cuando la presión está muy alta, el riñón va a producir menos renina y va a tender a venir a sus valores normales. Pero ¿qué pasa? Cuando se contraen las arteriolas renales, digamos, lo que van a hacer los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es dilatar tanto la arteriola aferente y la arteriola eferente. Va a aumentar el flujo sanguíneo renal, porque va a necesitar más sangre ese riñón, pero no va a aumentar la tasa de filtración glomerular. O sea, no te va a cambiar el equilibrio de creatinina, porque va a aumentar las dos. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Este gráfico está en Guyton, está bueno. Este es un experimento donde son unos perros que, no es tan importante esto, pero me gusta. Estos son unos perros que le bloquearon el sistema renina-angiotensina-aldosterona
y estos son los perros que le administraban angiotensina 2 a niveles 2.5 veces más de lo normal. Con una ingestión normal de sal, se veía que la presión arterial iba a aumentar a la vez que cambiaba este volumen de sodio. Eso pasaba en los dos. O sea que yo comía más sodio, bueno, los perros estos comían más sodio, y van a tener una presión arterial mayor. Pero lo que se vio que con la estimulación crónica de los niveles de angiotensina, por mecanismos tanto de recepción de sodio y agua de manera crónica o de alteraciones vasculares, los perros que tenían mayor angiotensina iban a estar en un punto medio de presión, una placa homeostática, digamos, mayor que los otros. O sea que la estimulación crónica de la angiotensina 2 podría producir esto, un punto medio de presión arterial más alto. Y esta es una de las cuestiones por las cuales usamos esto como diana terapéutica. Si nosotros bajamos la producción de angiotensina, bajamos este punto medio, bajamos la presión arterial media a un punto de equilibrio más bajo, a pesar del consumo de sodio. ¿Sí? Bueno, la podría tener. Bueno, entonces, los inhibidores de la enzima convertidora en la angiotensina van a inhibir la enzima convertidora en la angiotensina, que está más que nada a nivel pulmonar. Son altamente selectivos, es decir, que no tienen, digamos, reacción cruzada con otras proteínas, pero, ¿qué pasa? La enzima convertidora en angiotensina sí tiene otras dianas que no van a poder metabolizarse debido a estos fármacos, como la bradiquinina y las prostaglandinas. Los más conocidos acá son el captopril, el ramipril, el enalapril y el lisinopril. Lejos, el enalapril, Lotrial, es el más conocido de todos. Esto va a tener muchas aristas, son, digamos, la primera elección de casi todo paciente hipertenso. Van a disminuir la resistencia vascular periférica, van a desviar la curva que vimos antes de natriuresis y presión hacia la izquierda, o sea, hacia un punto de equilibrio más bajo, por lo que decíamos antes de la vasodilatación aferente y eferente. Van a aumentar la adaptabilidad de arterias de gran calibre, o sea que estas arterias se van a poder distender más y esto va a reducir la presión sistólica por reducción de la poscarga. Y si bien se disminuye la secreción de aldosterona, no se disminuye completamente, porque además de la angiotensina 2, la aldosterona tiene otros estimulantes como por ejemplo la acidosis metabólica o la hiperpotasemia. En insuficiencia cardíaca, que no es la idea de la clase, pero también lo cuento porque es muy importante, retrasa la progresión. Está comprobado que disminuye casi todos los endpoints, o los puntos finales, digamos, que es muerte súbita, infarto de miocardio, y mejora la calidad de vida, reduce la poscarga, reduce la precarga y mejoría la estructura geométrica ventricular, que es una de las principales cosas. No sé si se acuerdan, pero la hipertensión arterial sistémica puede llevar a una remodelación del ventrículo, haciendo cavidades más chicas, que esto aumentaba la poscarga, era una de las cosas que llevaban a una insuficiencia cardíaca por hipertensión, una de las principales causas de insuficiencia cardíaca después de la cardiopatía isquémica. Entonces, mejorando esto, yo mejoro la calidad de vida de las personas con insuficiencia cardíaca. Y en los riñones, a pesar de que los pacientes no sean hipertensos, por ejemplo, un paciente diabético, está recomendado darle bajas dosis de enalapril, 5 miligramos día, porque esto a mí me va a mejorar la función renal. Acá lo que va a hacer, recordemos que también la angiotensina 2 es un factor de crecimiento a nivel vascular, o sea que va a estimular el desarrollo de la capa muscular de los vasos, y en el riñón esto puede ser patológico porque va a estimular también la síntesis del mesangio y del tejido conectivo a nivel glomerular, lo que puede llevar a una glomerulopatía posterior, como una glomerulonefritis focal y segmentaria, una glomerulopatía membranosa. Entonces yo, impidiendo esto, inhibiendo la angiotensina 2, voy a tener una mejoría de la función renal o un retraso en la progresión de una falla renal. Bien. Bueno, efectos adversos. La hipotensión, obviamente, desde todo, porque yo busco bajar la presión, por eso se recomienda siempre empezar con dosis bajas. La tos seca es muy importante, del 5 a 20%, no parece tan importante, pero en realidad es muy molesto para el paciente y una de las causas de que el paciente deje de tomar la medicación. ¿Por qué se da esto? Porque como yo inhibo la enzima convertidora de angiotensina, no puedo metabolizar la bradiquinina, se empieza a acumular en los alvéolos
y empiece a irritar las terminaciones nerviosas y estimula el reflejo de la tos. No, sí se puede porque no es por broncoconstricción. Por ahí, cuando tenga, si se le da este efecto adverso de tos seca, sea más molesto. Pero darse se puede dar igual, no es una contraindicación. Pero se puede dar hasta 6 meses de iniciado el tratamiento. La hiperpotasemia, esto generalmente se da en personas con falla renal o que consumen diuréticos a través de potasio, que van a estimular la absorción de potasio. Y este para mí es el más importante, es la falla renal aguda. Hay que tener cuidado en el momento en que uno empieza a darle enalapril a los pacientes, porque si uno empieza a darle enalapril a un paciente que está, por ejemplo, deshidratado, ¿qué va a pasar? Se va a dilatar la arteriola aferente y eferente, pero hay menos volemia. Entonces, no se va a poder estimular la volemia a ese riñón que está dilatado, y esto va a llevar a una falla renal por oliguria, una falla renal prerrenal, que se puede convertir en una necrosis tubular aguda y ya dejar muy dañado ese riñón. O un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un edema agudo de pulmón hipertensivo, a pesar de que esté hipertenso, no es un candidato para enalapril, porque va a pasar esto mismo. El corazón no está bombeando la sangre de una manera suficiente para irrigar el resto de los órganos. Yo le doy enalapril, vasodilato las arterias renales y eso empieza a bajar el flujo renal. O la estenosis bilateral de la arteria renal, o la estenosis de una arteria renal, si tengo un solo riñón. Bueno, todas estas causas van a ser contraindicaciones de empezar el tratamiento con el enalapril. Es teratogénico, clase C el embarazo primer trimestre, clase D el segundo y tercero, y el angioedema que es más raro, pero se da más en este que con los antagonistas de los receptores angiotensinados, que es un edema de lo que es el tejido conectivo a nivel de la boca y de la glotis. Esto puede llevar a una insuficiencia respiratoria, parecido que es un shock anafiláctico, y generalmente se da después de la primera dosis, pero puede darse dentro de la primera semana. Es más raro, pero está muy descrito. Y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que no los puse acá, pero son los sartanes, digamos, sartán, valsartán, candesartán, telmisartán. Se dice que inhiben de una manera más potente y más selectiva la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque en realidad hay otras enzimas menores que van a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces hay siempre una producción de angiotensina 2 o la enzima convertidora de angiotensina tisular, que está periférica. Uno u otro. No se usan los dos juntos. Nunca. Uno u otro. Que bueno, de una manera más potente y más selectiva, porque directamente lo que hace es antagonizar este receptor. Pero en realidad no hay una diferencia así de decir, bueno, prefiero el losartán sobre el enalapril, prefiero candesartán sobre el ramipril. No hay diferencia a nivel de la indicación. Generalmente uno empieza con IECA por una cuestión medio de que tiene, y después si tiene tos seca o algún efecto adverso, lo cambia al otro, o bueno, el que esté disponible, pero no hay una indicación de uno u otro. La angiotensina 2 tiene muchas funciones que vamos a tratar de inhibir: la contracción del músculo liso vascular, la respuesta hipertensora en casos de hipotensión, la sed, también estimula la liberación de vasopresina, la secreción de aldosterona, estimula la secreción de catecolaminas suprarrenales, aumenta el tono simpático y lo que hablábamos antes de la hipertrofia y la hiperplasia vascular a nivel de los pequeños vasos sanguíneos de las arteriolas aferentes, de resistencia. Recuerden que la angiotensina 2 tiene dos receptores, AT1 y AT2, y yo lo que quiero inhibir son los AT1. O sea, angiotensina 2, pero inhibo los AT1. Esto es un poco confuso. Pero, bueno, entonces, los ARA2 lo que van a hacer es disminuir la activación de los receptores AT1 con mayor eficacia que los IECA, pero, ¿por qué? Porque existen otras vías de síntesis de angiotensina 2. Los ARA2 activan de manera indirecta los otros receptores, que no se sabe bien qué función tienen, pero se cree que tienen funciones opuestas, que funcionarían como un sistema de retroalimentación negativo también. Entonces, al quedar, como yo bloqueo los receptores, pero no bloqueo la producción, va a aumentar los niveles de angiotensina 2, y yo los dos en un paciente que tome losartán, por ejemplo.
Entonces se van a aumentar los niveles de angiotensina 2 que van a estimular estos receptores que se cree que tienen los efectos opuestos a la angiotensina. Y estos no producen tos seca porque no limitan el metabolismo de la bradykinin. También tienen efecto teratogénico, tienen menos incidencia de angioedema, tienen los mismos efectos que los IECA a nivel de la vasculatura renal. Si yo tengo un paciente con deshidratación, con estenosis bilateral de la arteria renal, eso es lo mismo. Y también puede asociar cierta hipotasemia en caso de otros factores de riesgo. ¿Estamos? Bien. Esto es malísimo, lo veo, pero bueno, qué sé yo. Bueno, los calcios, ¿hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Bueno. Los calcios perdón por esta foto, pero bueno, esta foto del Velázquez y lo tenía escaneado, qué sé yo. No lo tenía digitalizado. Pero bueno, un poco cómo era la contracción del músculo liso vascular. Bueno, se producía gracias a la apertura por la despolarización de los canales de calcio tipo L o lentos. Esto llevaba a la entrada de calcio a la célula, estimulaba la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, la liberación de calcio estimulada por calcio, si se acuerdan. Esto se unía a esta proteína que era la calciocalmodulina, y después lo que se producía era la fosforilación de esta proteína que sinceramente no recuerdo cómo se llamaba, que estimulaba la contracción del músculo liso vascular, ¿sí? Y obviamente cuando se desfosforilaba por la fosfatasa de esta proteína, se relajaba el músculo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer estos calcio antagonistas? No va a inhibir este paso. Lo que va a inhibir, hacer los calcio antagonistas es inhibir esta proteína, es inhibir la entrada de calcio a la célula. Y esto es muy importante porque, si recordamos, estos canales de calcio tipo L no estaban solo en el músculo liso vascular, sino que también estaban en los nodos del corazón, nodo sinusal y nodo auriculoventricular. Entonces, yo podría tener una reacción cruzada y hacer un efecto, una bradicardia cuando yo no quiero, digamos, o una hipotensión cuando no es lo que busco. Es por eso que existen dos grupos de calcio antagonistas, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Uno después nunca se acuerda cuál es cuál, pero, digamos, la dihidropiridina, el único que usamos mucho es la amlodipina, ¿sí? La nifedipina también se utiliza en menor medida, y la nimodipina se utiliza más que nada en la prevención del vasoespasmo en hemorragia subaracnoidea, no tanto como hipotensor. Y las no dihidropiridinas, tenemos el verapamilo y el diltiazem, que eran fármacos antiarrítmicos. ¿De qué clase? Pero muy específico. Pero bueno, era uno de los fármacos antiarrítmicos, creo que uno o dos. Sí, bastante. Bueno, pero eran antiarrítmicos de una clase determinada, no me acuerdo el número, porque tenían la inhibición de estos canales. Bien. ¿Cómo van a funcionar? Van a tener varias cosas. Uno que va a ser lo que se llama el bloqueo dependiente de voltaje. Los canales de calcio tenían tres estados: el estado de reposo, el estado activo, que era cuando se despolarizaba, y el estado inactivo o periodo refractario. Ese estado inactivo es el momento en el cual se van a unir los calcio antagonistas, como la amlodipina o el verapamilo. Eso pasa igual, solo que pasa en distintos lugares, pero pasa igual. ¿Y por qué se dice que los dihidropidínicos tienen selectividad vascular? Porque en el músculo liso vascular, esta fase inactiva es más prolongada que en el músculo liso cardíaco. Entonces se dice que los dihidropidínicos tienen selectividad vascular porque solo van a tener este efecto de inhibir la entrada de calcio a nivel vascular. Y van a producir una disminución de la presión arterial, pero no van a producir una alteración de la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Y el bloqueo dependiente de frecuencia, que sea en el nódulo sinusal o auriculoventricular, se llama así porque mientras más veces tenga esta fase inactiva el ciclo cardíaco, más veces va a actuar el calcio antagonista y mayor va a ser su efecto. O sea que es más importante la reducción de la frecuencia cardíaca en un paciente que tiene taquicardia a un paciente que está en ritmo sinusal normal, con una frecuencia cardíaca normal. Y si yo doy a una persona que tiene 100 latidos por minuto, no va a hacer tanta bradicardia, porque no va a tener tantas fases
inactivas ese potencial, ese ciclo por minuto. Bien. Efectos antihipertensivos, la vasodilatación arteriolar, la resistencia de la disminución de la resistencia periférica total. Y acá, esto es una parte muy importante. Al producir vasodilatación arteriolar, también van a activar lo que son los vasoreceptores por un mecanismo reflejo. Baja la presión, se activan los vasoreceptores. Esto puede ser muy importante en las primeras dosis. Esto va a estimular el sistema nervioso simpático y va a aumentar la frecuencia cardíaca. No va a aumentar tanto la presión porque no es un aumento tan importante y se compensa con el aumento vascular, con la actividad vascular, pero sí la va a aumentar. Entonces no va a producir bradicardia. Eso es un efecto muy importante para no tener un efecto adverso tan grave como puede ser el paro cardiorrespiratorio. El efecto cardiovascular va a producir disminución de la hipertrofia, mejorando la poscarga por disminución de la resistencia periférica. Se usan como antianginosos, es decir, en pacientes que vienen con un dolor de pecho que uno presume de tipo isquémico, puede usarlo para disminuir ese dolor, a su vez asociado a los nitratos, que los nitratos actúan mucho más rápido por liberación de óxido nítrico, pero estos también, en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, inestables crónicas. Y a nivel, los nodos hidropirínicos van a deprimir la velocidad de los nodos, pero bueno, ahora no nos importa. Bueno, y un efecto renal que en realidad no importa. Bueno, efectos adversos, los nodos hidropirínicos, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, porque van a prolongar, pueden prolongar el periodo PR, el electrocardiograma. Puede producir disfunción sinusal o llevar a una insuficiencia cardíaca por bradicardia. Y los vasculares, que van a asociarse los dihidropirínicos, los que no importan, por vasodilatación, pueden producir enrojecimiento, mareos, congestión nasal, y esto que es bastante característico, que es el edema pretibial, no sé por qué solo se da pretibial, pero acá se dice que es por una disfunción capilar. Se dilata, digamos, lo que es la arteriola precapilar, pero no la vérula postcapilar, entonces eso aumenta la resistencia y aumenta el edema a ese nivel. Generalmente se da a nivel de la tibia porque es el lugar más fácil para buscar el edema, digamos, por gravedad y todo. Pero bueno, no es de jerarquía. Bien. Y la última parte de esta parte de la clase, son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes no son tan importantes como antihipertensores. Se usan más que nada en lo que es pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes que no responden a los otros, que tienen contraindicaciones, pero no son tan importantes, no son tan hipotensores. Acá lo que se va a hacer es una inhibición competitiva de los receptores beta adrenérgicos, beta 1 o beta 2, dependiendo la clase. Acá tenemos, por ejemplo, los no selectivos, que inhiben tanto los beta 1 como los beta 2. El principal es el propanolol, fue el primero que se inventó y por eso también se llaman beta bloqueantes de primera generación. Los no selectivos, con actividad agonista parcial, que no los usamos. Los selectivos beta 1 o cardioselectivos, los más importantes son los que están marcados: atenolol, metoprolol o bisoprolol y nebivolol. Más que nada el atenolol y el bisoprolol son los más importantes. Y los que también tienen un efecto alfa, que también van a producir una vasodilatación, y por eso también son importantes para hipertensión arterial, como el carvedilol y el labetalol. De hecho, si alguno ya estudió urgencias hipertensivas, como que el labetalol es lo más grande que hay, porque es un metabloqueante que va a tener una parte cardíaca y una parte vascular. Por eso es uno de los mejores, aparte de que menos contraindicaciones tiene, más fácil de usar, y ese lo usamos un montón. Bien. Acá pasa lo mismo con los calcio antagonistas. Mientras más estimulado esté el sistema nervioso simpático, más función va a tener, porque más importante va a ser el bloqueo. Va a tener efectos cronotrópicos y inotrópicos negativos. ¿Qué significa cronotrópico? Que va a disminuir la frecuencia del nodo sinusal, va a disminuir la frecuencia de otros marcapasos ectópicos, que se estimulan también por el sistema nervioso simpático, va a prolongar el PR, va a disminuir el trabajo cardíaco y así a mejorar el consumo de oxígeno. Recuerden que el corazón se irriga en diástole. Entonces, si está más relajado, se va a irrigar mejor. Y en pacientes hipertensos, sí tiene un efecto de disminuir la presión arterial, porque una de las formas de aumentar la presión es por el sistema nervioso simpático, entonces lo va a limitar y va a bajar la presión. Pero en pacientes normotensos no tiene tanto este efecto. Por eso en pacientes que tienen, por ejemplo, fibrilación auricular
que yo la quiero mantener con una fibrilación auricular crónica, porque no lo puedo cardiovertir, por cualquier cosa que tenga el paciente, les puedo dar betabloqueantes, aunque el paciente tenga una presión arterial normal. No le va a bajar la presión mucho. Si tiene 80-40, no de eso, pero un paciente con una presión de 120-80, 110-80, yo lo puedo dar betabloqueantes tranquilamente, porque no le va a bajar la presión. Efectos adversos cardiovasculares, obviamente, la bradicardia puede producir fenómeno de Raynaud. ¿Se acuerdan qué es el fenómeno de Raynaud? ¿Saben qué es? Sí, la disminución del flujo sanguíneo de extremidades. Esto puede ser por patología autoinmune o en este caso farmacológica por vasoconstricción. Y esto es una cosa muy importante. Los pacientes, cuando interrumpen bruscamente, más que nada pacientes con hepatitis isquémica, si dejan de tomar los betabloqueantes, esto puede producir un aumento de los síntomas cardíacos, como angina, y puede llevar a la muerte súbita. Porque lo que pasa en este caso es que yo al bloquear los receptores, para seguir manteniendo esta función, lo que hacen las células del nodo sinusal y el núcleo ventricular y vasculares, si lo estoy inhibiendo, es aumentar la cantidad de receptores. Cuando yo dejo de usar los bloqueantes, se aumenta mucho, aumenta drásticamente la secreción de noradrenalina y adrenalina. Esto estimula mucho estos receptores que están regulados hacia arriba, la upregulation que se llamaba, y esto puede llevar a un efecto letal, ¿sí? Por eso no se puede suspender bruscamente. Cuando se bloquea el bloqueo beta 2, es decir, los no selectivos, puede llevar a una broncoconstricción grave, y estos sí están contraindicados en pacientes con asma o EPOC grave. Y recuerden también que la noradrenalina tenía ascensión a nivel del páncreas, estimulando la secreción de qué hormona. El glucagón. Entonces, un paciente que tiene hipoglucemia, si toma beta bloqueantes, probablemente no tenga síntomas de hipoglucemia, porque los síntomas de hipoglucemia, las palpitaciones, la sudoración, son todos síntomas neurovegetativos a través del sistema nervioso simpático. Entonces no los va a tener, y de hecho va a tardar en recuperarse, porque no va a estar este estímulo de liberación del glucagón. Por eso es muy importante cuando se usan pacientes diabéticos, más que nada lo que usan insulina. Precauciones: hiperreactividad bronquial, la claudicación intermitente, que es, digamos, la claudicación intermitente, ¿saben qué es? Claudicación intermitente. Es lo mismo de lo de para recuperar el aire, pero en las piernas. ¿Cómo se llamaba eso? El mirador de vidriera. La marcha menor de vidriera, ¿no? Bueno, la marcha menor de vidriera, porque uno camina 2 pasos, devuelve las piernas, se pone a mirar una vidriera, se hace el boludo y después sigue caminando. Bueno. ¿Qué pasa? Eso se da porque estos pacientes tienen una circulación menor, probablemente por aterosclerosis en miembros inferiores, y no van a tener tanto flujo de sangre. Cuando caminan, necesitan más flujo sanguíneo para los músculos que están en ejercicio, le empiezan a doler las piernas por isquemia, se frenan, disminuye el flujo, mejoran y así sucesivamente. ¿Qué pasaba lo mismo, lo que decías vos, en la angina estable? El paciente va caminando, le duele el pecho, se calma, va de nuevo, bueno, pasa lo mismo, ¿sí? O en las disneas, la clase funcional de las disneas, que es lo mismo. En estos pacientes, cuando no son selectivos, también puede llevar a una disminución de la perfusión periférica y también empeorar una claudicación intermitente. Pero esto pasa más que nada solo con los selectivos, digamos, con los no selectivos, es decir, con el propanolol, que es el no selectivo. Los que son cardioselectivos, o que tengan actividad alfa, son buenísimos porque no van a tener estos efectos, solamente van a actuar lo que es el corazón. Entonces, ahí son muy beneficiosos. Estos efectos adversos que yo hablo son solamente, digamos, del propanolol. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, la insuficiencia cardíaca descompensada o un shock cardiogénico. En estos casos, el corazón ya no está funcionando lo suficiente para poder cumplir con las demandas de oxígeno en los tejidos. Si yo hago un efecto inotrópico con un inotrópico negativo, empeoro este efecto. La bradicardia grave, por lo mismo. El bloqueo, siempre tenemos que tener un electrocardiograma antes de indicar un metabloqueante, porque como yo voy a prolongar lo que es el intervalo UPR, si esto ya está prolongado por un bloqueo auriculoventricular grave, yo puedo hacer una arritmia fatal, un ritmo de escape ventricular o una taquicardia ventricular. Entonces siempre hay que tener, antes de indicar un metabloqueante, un electrocardiograma. Y el asma moderado o grave es contraindicación
para los no selectivos. Pero si el asma está estable, si el asma leve o está bien controlado, es una contraindicación relativa. Bien. Bueno, vamos a lo que nos importa. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nivel de la terapia? Y esto ya estamos. Bueno, ¿cómo voy a hacer? El diagnóstico de la hipertensión no es algo que se hace así nomás de un día para otro, sino que hay que hacerlo en la consulta. Generalmente lo que no se hace por guardia, porque uno lleva a un paciente a la guardia que le duele, no sé, la pierna, le toma la presión, tiene 180, 100. Bueno, eso está con dolor, digamos. Eso no es un diagnóstico de hipertensión arterial. El diagnóstico de hipertensión arterial hay que hacerlo tomando la presión en un consultorio, tranquilo, esperando unos minutos. Si el paciente acaba de llegar, esperar 5 minutos. Si acaba de fumar, esperar 15 minutos. Bueno, hay que hacerlo tranquilo, ¿sí? Uno le toma la presión a un paciente en un chequeo general y puede tener todos estos valores. Bueno, normal, si está baja, claramente no tiene hipertensión, no debería estar baja, digamos. Pero bueno, si está baja es otra cosa. Puede estar normal, puede estar limítrofe o prehipertensión, como se llamaba antes, o ya tener niveles grado 1, grado 2, grado 3. ¿Sí? Depende del valor. Nivel 1, de 140 a 159, de 140 a 160 o 90 a 100. Grado 2, de 160 a 180 o de 100 a 110. Y grado 3, más de 180 o más de 110. Si yo tengo 150, perdón, vamos a ponerle 170, 90, voy al grado 2. O sea, importa el que está más alto, digamos. Si yo tengo 140, 105, también es grado 2, porque la diastólica es la más alta. Uno nunca le da bola a la diastólica, pero es el que esté más alto de los dos. Si uno no está en el grado 3, es grado 3. Bueno, cuando la presión está normal, bueno, todo bien, en un año normal. Si la presión está en valores limítrofes, yo lo que voy a hacer es citarlo de nuevo, tratar de estimular la reducción del consumo de sal, la dieta baja en grasa, estimular el ejercicio físico, lo doy en un mes. Lo cito de nuevo y vuelve a tener limítrofe. Bueno, si está normal, también, ya lo tengo en un año. Cuídate. Si está limítrofe, ahora vemos. Pasa lo mismo si está en nivel 1 las dos veces. Acá yo tengo que hacer otras cosas para llegar a este diagnóstico, porque recuerden que también, para los que no saben, está la hipertensión de guardapolvo blanco, que es cuando el paciente viene a la consulta y tiene una presión más alta que lo que es habitual, que no tiene mucho riesgo, pero la que es más complicada es la hipertensión oculta, que es, por alguna razón que en el mundo desconoce, o yo desconozco, cuando el paciente va a la consulta tiene la presión más baja. Que eso es muy peligroso porque significa que todo el resto del día la presión está alta. En esos casos de dudosos, digamos, lo que yo puedo hacer es un monitoreo ambulatorio de presión arterial con el cosito que se infla cada rato, o un monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es ir a visitar al paciente a su casa, a su lugar, y ver cómo está en el momento normal del día. Y ahí me va a decir si el paciente tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Si el paciente tiene nivel 2 en 2 consultas, ya tiene hipertensión, y si tiene nivel 3 en una consulta, ya tiene hipertensión. Pero una consulta que venga sin otra cosa, digamos. Si tiene una apendicitis, no le voy a diagnosticar hipertensión. Eso es lo que me refiero. A un paciente, hablamos de un chequeo general, un paciente que viene con esto, o un paciente que tiene síntomas compatibles con hipertensión grave, ya está con dolor de pecho, bueno, hay otras cosas. Pero depende también del contexto clínico, ¿no? Pero yo esto no lo voy a evaluar solo, sino que lo voy a evaluar en un conjunto, que es con la estratificación del riesgo cardiovascular global. Esto lo que me va a decir es el riesgo a 10 años de tener un evento cardiovascular grave o fatal. Un riesgo moderado o bajo, cuando tiene un riesgo menor al 5%, alto del 5 al 10% y muy alto mayor al 10%. Yo tengo que evaluar varias cosas. Condiciones clínicas asociadas, es decir, otras patologías, otros factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, que es uno en sí mismo, digamos. O sea, una diabetes con una presión arterial limítrofe ya me da un riesgo alto. Y el daño subclínico de órgano blanco. Condiciones clínicas asociadas, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular. Acuérdense que todo lo que es patología arterial periférica, enfermedad miocárdica, patología vascular cerebral, es todo lo mismo. Las arterias son todas las mismas, digamos. Entonces, que yo tenga un ACV significa que también puedo tener lesiones
coronarias y también puedo tener lesiones en los otros vasos, digamos. Pasa que este tipo tuvo una mala suerte que el primer lugar donde se manifestó fue en la cabeza, pero puede ser en otros lados. Ácido isquémico, ácido hemorrágico, accidentes isquémicos transitorios o deterioros cognitivos sin otra causa evidente, generalmente en personas mayores. Enfermedad cardíaca, antecedente de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, que haya requerido una revascularización coronaria o insuficiencia cardíaca. Retinopatía, grado 3 o grado 4, es decir, que ya tenga exudados en papiledema. Esto siempre hay que hacerle un fondo de ojo a pacientes hipertensos, al menos al diagnóstico. La enfermedad renal crónica, cuando tiene un filtrado menor a 30 o proteinuria mayor a 500, que, o sea, proteinuria, porque menos de 300 es normal, si es lo 500 no pasa nada, pero más de 500 ya me asocia más riesgo. Y la enfermedad vascular periférica, con la ampliación intermitente, la amputación de origen vascular o que haya requerido revascularización en algún momento. Todas estas condiciones van a aumentar el riesgo cardiovascular global. Si un paciente tiene una hipertensión limítrofe, pero tiene todo esto, obviamente el riesgo va a ser alto y yo hipertensión la tengo que tratar igual, aunque no sea tan alta. Factores de riesgo cardiovasculares, no modificables, hombres mayores de 55, mujeres mayores de 65, enfermedad cardiovascular prematura en familiares directos, hombres menores de 55, mujeres menores de 65, entonces, enfermedad prematura, y los modificables, no le puse modificable ahí, pero tabaquismo, aumento del colesterol, más de 200, o LDL más de 300, bajo HDL, aumento de triglicéridos, obesidad abdominal o glucemia alterada en ayunas. Todas estas cosas también me van a aumentar la enfermedad cardiovascular, el riesgo cardiovascular. La diabetes es uno en sí mismo, con glucemia alterada en ayunas, más de 26, una prueba de tolerancia más de 200 a las 2 horas, una hemoglobina glicosílica más de 6,5, o pacientes que vienen a la consulta por, no sé, una infección urinaria y le tomamos un laboratorio que tiene 300 de glucemia y está hace 2 meses con poliuria polifágica pérdida de peso, ahí ya hacemos el diagnóstico de diabetes. Estas son otras cosas que se relacionan con hipertensión arterial, pero no tanto con lo que es el riesgo cardiovascular. Es importante considerar sedentarismo, estrés, el bajo nivel socioeconómico, tratamiento oncológico, HIV, son cosas más variadas, pero uno sabe que si las trata, si las encuentra y las trata, va a mejorar los valores de presión, pero no tiene una asociación tan fuerte. Y esto me parece importante que lo tengan en cuenta porque esto significa que yo diagnostico presión arterial, hipertensión arterial y tengo que buscar estas cosas. Daño subclínico órgano blanco, o sea, un paciente que no tiene síntomas, pero que yo voy a buscar esto. Vamos. Hipertrofia ventricular izquierda con un ecocardio o un electro. Placa aterosclerótica en cualquier territorio. Yo le voy a pedir un ecodoppler de vaso del cuello. Le puedo pedir ecografía Doppler de los miembros inferiores y ahí buscar otros territorios vasculares. La rigidez arterial con la prueba del índice de tobillo-brazo, que es la diferencia de presión a nivel de ambos lugares, o en realidad se puede hacer con un Doppler, que es mejor, más sensible. La enfermedad renal crónica, no tan grave, pero con una disminución del filtrado glomerular de 30 a 60, que sería una enfermedad renal grado 1, grado 2. Microalbuminuria y enfermedad vascular periférica asintomática, que yo diagnostico también con una ecografía solamente. Entonces, todas estas cosas, a mí me va a decir que este paciente ya tiene alguna enfermedad vascular en algún lado y que tengo que tratar esta hipertensión aún con valores menores, ¿sí? La idea no es que se aprendan esto, pero por ejemplo, yo tengo a este paciente con una presión limítrofe que no tiene factores de riesgo bajo. Tiene 1 o 2 factores de riesgo dice acá. Supongo que poco riesgo, quiere decir. Esto lo he sacado de la sociedad que tiene cardiología, yo no me confundo. Bueno, bajo riesgo con 1 o 2 factores de riesgo. Alto riesgo si el paciente tiene daño de órgano blanco asintomático, diabetes o 3 factores de riesgo. Cualquiera de estas cosas ya me dicen que el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, o sea, más de un 5% de tener un evento cardiovascular fatal en los próximos 10 años. Y si tiene alguna condición clínica asociada, muy alto riesgo. Fíjense que siempre que hay una condición clínica asociada, muy alto riesgo. Más del 10% de morir por un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Y bueno, así va aumentando, obviamente. Si yo tengo una hipertensión nivel 3, sin factores de riesgo, igual es alto riesgo, bueno, y así se va viendo. ¿Cuándo voy a tener alto o muy alto riesgo sin importar el valor de tensión arterial? Si tengo una condición clínica asociada, si tengo una lesión subclínica, aunque tengo una arteria limítrofe,
si tengo diabetes, idea limítrofe, 3 o más factores de riesgo cardiovasculares o hipertensión nivel 3. Estas cosas me van a decir que este paciente tiene un más 5% de morir en los próximos 10 años por causa cardiovascular. Y yo lo tengo que tratar igual, aunque tenga 135 de sistólica, lo tengo que tratar igual. Bien. Obviamente los beneficios del tratamiento no van a depender del fármaco utilizado. Yo tengo que usar un fármaco dependiendo qué es lo que el paciente tiene, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus condiciones clínicas asociadas. Pero el kit de la cuestión es bajarle la presión al paciente. Acá es cuando ahí me va a decir, bueno, este tratamiento es efectivo, por eso no importa la droga en ese caso, sino que baje la presión efectivamente. En pacientes con riesgo cardiovascular moderado, alto o muy alto, se recomienda asociar drogas ya al inicio y no hacer un tratamiento escalonado como se creía previamente. Y generalmente se recomiendan fármacos de acción prolongada, una toma diaria, obviamente porque es más fácil tomar una pastilla por día que tomar 4. Bien. Bueno, estos son los fármacos que estuvimos viendo. Pero, bien, esto es lo más importante. ¿Monodroga o combinación? Se dice que la monoterapia solamente va a controlar la tensión arterial en el 40% de los pacientes. Y en el resto voy a necesitar asociar drogas. La duplicación de las dosis, es decir, llevar a dosis máxima a un solo fármaco, lo único que va a hacer es aumentarme el perfil de riesgo adverso que va a tener ese tratamiento y va a tener poco efecto en la reducción de la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial es una enfermedad, hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial. Es mejor si yo trato varias dianas terapéuticas que tratar una sola. Y la combinación, y bueno, por eso, porque va a actuar sobre varios mecanismos. Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente con hipertensión grado 1, nivel 1, pero con riesgo bajo, ahí puedo empezar con una monoterapia. Y ECA-2, antagonistas de calcio dihidropitidínicos, tiacídicos o similtiacídicos, o si todos estos están contraindicados, puedo empezar con beta bloqueantes, solo en ese caso. Y cuando tengo hipertensión 2, 3 o nivel 1 con riesgo moderado o alto, directamente ya voy a hacer combinaciones farmacológicas de inicio. ¿Cómo voy a combinarlos? Bueno, lo principal, estas son las principales, la lignita gruesa y ECA-2 con antagonistas de calcio, o ECA-2 con tiacidas. Esta es una posible, pero se trata, pero menos electiva, que son los antagonistas de calcio con los tiacídicos. Y siempre, bueno, cuando ya no queda otra cosa, hay que usar beta bloqueantes. Pero todo esto va a depender también del factor que tenga. Si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca por un infarto agudo de miocardio, ahí le voy a tener que dar beta bloqueantes. Yo voy a preferir usar los beta bloqueantes y mantener la presión con otras cosas también. Entonces, obviamente depende. Si un paciente tuvo angioedema por losartán, no voy a usar inhibidores del eje, ¿sí? Entonces, todo eso va a tener que ver con el paciente en particular. La forma escalonada, digamos, sería en un paciente que yo quiero empezar con monoterapia, pero veo que no resuelve o que no mejora los valores, voy a pasar a asociar. Y ECA-2, o beta bloqueantes de segunda o tercera generación, con antagonistas de calcio o tiacidas. No controlo la presión, y ECA-2 o beta bloqueantes con antagonistas de calcio con tiacidas. Y ya no puedo, esto ya cuando necesito 3 o más fármacos para controlar la presión arterial, ya es una hipertensión arterial refractaria, ya hay que mandarlo al especialista, hay que buscar causas secundarias de hipertensión arterial, y lo que usamos es la espironolactona. Que acá hay que tener cuidado porque asociar IECA con espironolactona tiene mucho riesgo de... No sé qué dijiste, pero... hiperpotasemia. Porque no voy a secretar el potasio. Bien. Bueno, muchas gracias. Hay otros fármacos, está el alfa-metidopa, está la hidralazina, el nitrocruciato, hidrolizina, pero bueno, nos concentramos en lo que es el manejo crónico de hipertensión arterial sistémica. ¿Estamos? ¿Qué hora estamos? Estamos pasando un jueguito de preguntas y respuestas, pero así rapidísimo. Esto está buenísimo, luego voy a hablar de cabeza. Y después está la asistencia, pero después del jueguito, porque si no se me va. Bueno. Bueno, y esto que le habíamos contado antes, les cuento un poquito, se está haciendo una movilización de residentes muy importante a nivel de la ciudad y del país.
por cosas muy importantes que estaría bueno que uno por ahí cuando está en la carrera cada vez más no se involucra tanto, pero por ahí ver que la residencia, digamos, una cosa que vamos a hacer mucho después cuando terminemos, bueno, yo ya lo hice, pero cuando terminan, y ver las condiciones en que uno se va a estar formando en ese momento, algo tan importante. Hay cosas como derechos laborales que por ahí uno ahora no lo ve, pero son importantísimos. Antigüedad, aporte jubilatorio, que uno hace una serie de 7 años y capaz que eso no sirvió para nada en ese aspecto. Las condiciones laborales, guardias larguísimas, 24, 36 horas, que está totalmente naturalizado. Bueno, se están haciendo movidas, la idea de mejorar esto ahora y en un futuro, así que va a haber más movilizaciones, más cosas, más reuniones, si se quisieran sumar, están más que invitados. Bueno, vamos al jueguito, espera que tengo que compartir la otra ventana. Miren que hay premios para los primeros 3. Bueno, como clásico. Bueno, tienen que entrar a esta página, kahoot.it, y poner este pin. Y pongan su nombre. Ah, ah. No, este va a ser. Sí, sí. No, acá no va a ser porque acá tenemos premio y. ¿Qué pegó? Pero los premios, ¿verdad? Yo sé que está difícil. Está todo acá. El país, el año nuevo, pero. No, pero hay premio, hay premio. No, jodeme que. No. No, nunca me lo había hecho. Bueno. Bueno, bajó. Pero nunca había pasado esto. Pero me hace pagar esto. Si yo uso siempre, mirá que es otra cuenta. Bueno, el continuo gratis. Mirá qué rata. Esta página, ¿vale? A ver, continúa gratis. A ver, espera. Te voy a hacerlo. Estamos aquí en cancelar, si no estoy serio. Bueno, si no, jugamos así oralmente y tiramos los premios y va. Bueno, te voy mostrando la asistencia hasta que puedo abrir eso. ¿Cómo es esto? ¿Cambio acá? Ahí en la. Lo voy a hacer. Ahí ponemos la asistencia, por lo tanto. ¿Está viendo esto? Sí. Pero se está compartiendo el otro, me parece. No, está con otro. Sí, acá, pero. Ah, bueno, mejor. En el mío. Aquí veo muerto. Te crashó. Ya. Ahí. A veces se intenta. Ahí. No, a ver. Y yo lo mandé. No, pero no era en este. Este es otro. Pone enviado. A ver, pero. Como yo le mandé el mío. Claro. No. Lo que pasa es que había otro. Acá. Tiene que estar acá. A ver. ¿Está transmitiendo esto? No.
Ponle el cosa ahí, boludo. No, a ver. No está tu mail acá, che. Bueno, ahí, Pero me pasa que hay que pasárselo al chico del Meet. Pasárselo al chico del Meet. Bueno, amigo, lo mando ahí. Fíjate en spam. Sí, pero me parece que pasó eso que dijiste vos que se cayó la compu. Ah, Ay, boludo, porque manda. Manda al de ciencia médica, yo te digo. Decime cómo es. Acá, al otro. Que me dijiste en el mail, boludo. Puede ser que te lo haya hecho. Me he equivocado. Ah, fcm@gmail. Acá lo tengo que tener en los enviados. Ahí va. Como equipo. Tiene que estar ahí, o en enviado o en recibidos. A ver, ¿dónde está ahora? A ver. Ahí va. Ah, Ahí vuelve. Tenés que reproducirlo para el resto también. a ver. A ver ahora. No. Bueno, vamos a jugar igual y empiecen a gritar la respuesta correcta. No sé. Página rata. Bueno. Bueno. A ver. ¿Cuál es el grupo diurético que más se asocia a hiponatremia grave? Sí, griten cosas. Ahí está la respuesta de que los 10 que se conectaron pueden tratar de ganar y los otros. ¿Quién dice de ASA? A ver. Me parece que le raro. Que así, que así. Oh, hay una pelea ahí de cosas. A ver. Va ganando Pedro Serna por amplia mayoría. Bueno, ¿cuál de los siguientes es un diurético de ASA? A ver. Che, no es tan fácil. ¿Estás seguro? ¿Eh? ¿Quién puso el primero de todas? No, todos se pueden equivocar, todos se pueden equivocar. Bueno. La espironolactona ejerce su acción diurética cuando ingresa la luz tubular. ¿Verdadero o falso? ¿Quién dice verdadero? ¿Quién dice verdadero? ¿Quién dice falso? Ah, el receptor está dentro de la célula, porque es una hormona lipídica. Sigue ganando Pedro Serna. ¿Eh? ¿Quién es Pedro Serna? Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Bueno. A ver. ¿Cuál es la frecuencia de tos crónica en pacientes que usan inhibidor de enzima convertidora a angiotensina? No, se está desconectando, se está pasando la batería. ¿Quién dice 520? Ah, no habíamos prestado atención. Bien, muy bien. A ver. ¿Le pegaste, Pedrito? Ah. Iba a la cabeza. No, mirá cómo bajaba. Bueno, a ver.
¿A qué ganador del premio Nobel argentino se le atribuye la creación de la salsa golf? Muy importante pregunta, la Facultad de Medicina. Yo no sé. ¡Vamos! Me lo que tenía que guardar para la respuesta, pero estuvo tan segura que... También dice que una vez dijo, si hubiera patentado la salsa golf, hubiera ganado más plata que un investigador, pero eso no sabe. Muy bien. Y puede ser, puede ser. Es muy polémica la de la salsa. Bueno, pero es lo que se dice. También Bernardo Husser le metió 2 goles a River en un partido para... Pero bueno, eso no está acá. Creo que el problema es que no sabe ni qué es un Nobel. ¿Cuál de las siguientes no es una contraindicación para el uso de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina? ¿Cuál? ¿Seguro? A ver. No, acuérdense que el embarazo no, porque es teratogénico. Ya. Deshidratación no, en el caso, es raro un paciente deshidratado tipo hipertenso, pero bueno. Y la estenosis bilateral de arterias renales no, porque va a estimular una necrosis tubular aguda. Vamos, agudo. ¿Cuál de los siguientes beta bloqueantes estaría contraindicado en un paciente con asma grave? ¿Quién dice algo? Bueno, ¿quién dice otra cosa? ¿Quién dice otra cosa? Solo dice, bueno, no levanta la mano, pero lo otro ahí. Oh, Vicky B tiene una bacha. ¿Quién es Vicky B? Ah, pero contestaste la de la salsa golf, con razón. claro. Los antagonistas de los canales de calcio ejercen su acción durante la fase inactiva de, me dicen polígonos ahí, de los canales de calcio tipo L. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es la fase del canal? Ah, muy bien. ¿Cómo escuchaba? ¿Cómo aprendí? A ver. Sí, hago ahí por un escaso punto, ¿no? Paciente hombre de 40 años, antecedente de infarto de miocardio, de sistólica de 140-90. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular? Muy alto. Acuérdense, la condición clínica asociada, o sea, lo que queremos tratar de evitar, este paciente ya lo tuvo, claramente el riesgo es alto. Última pregunta, ¿eh? Creo que es la última. Sí, última pregunta. ¿De qué país es originaria la bachata? Ahí está, decirlo bien. La República Dominicana. Muy bien. A ver quién ganó. Sofi Bell, tercera. Agu quedó segunda. Un segundo. No sé. Y. Pero ahí. Vicky B. Bueno, no, esto es una empresa seria. Bueno, muy bien. Pedrito ahí quedó cuarto, quinto ahí. Bueno, muy bien. Lástima que no pudimos jugar todo. Bueno, fíjate.